brillar con todo su fuego, grato será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Muy buenas noches, amada familia. El Señor les bendiga. Una vez más, doy gracias a Dios por el privilegio que nos permite estar juntos, estudiando las Escrituras, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y disfrutando ese proceso que Dios lleva en nuestra vida de formarnos a la estatura de nuestro Señor. Quiero invitarles a que oremos para que sea Dios, por su Espíritu, quien realmente nos enseñe, nos permita abrir las Escrituras y que sea Él el que tome de su palabra y la lleve a nuestro corazón y nos permita realmente disfrutar ese placer de estar en la palabra. Vamos a orar, por favor. Soberano Dios y Padre eterno, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por el inmenso privilegio que tenemos de ser tus discípulos, de ser tus alumnos. Gracias porque tú eres nuestro Maestro. Gracias porque tú has querido enseñarnos y nos has dado un modelo perfecto, tu Hijo Jesucristo, y nos has dado un Maestro perfecto, que es tu Espíritu Santo. Y nos has dado el manual perfecto, que es la Escritura, y nos has puesto, Dios, en el cuerpo tuyo, al cual estás perfeccionando, Dios, a través de este proceso educativo que tú nos das. Hoy queremos abrir las Escrituras y en el nombre de tu Hijo Jesucristo queremos ser enseñados. Queremos ponernos bajo la dirección tuya para que seas tú quien nos enseñes por tu Espíritu. Y ruego, Señor, que seas tú tratando con nuestro corazón y con nuestra vida para que todo aquello que tú quieres que aprendamos realmente lo podamos aprender. Y que todo lo que tú nos enseñas lo podamos poner en práctica y compartirlo con otros. Padre, bendice a tu iglesia que se dispone a estudiar.
Bendice a tu iglesia que se dispone a abrir la Biblia y a escucharte a ti porque realmente queremos aprender de ti. Queremos oírte en este momento, Señor. Queremos realmente estar en un momento a solas contigo. Padre, gracias por el privilegio que tenemos realmente de escucharte, de oír tu voz, Señor, y poder ser formados a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Nos ponemos en tus manos y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El miércoles pasado estuvimos hablando sobre el conflicto espiritual y hoy quiero que charlemos sobre la llenura del Espíritu Santo. Tenemos muchos conflictos realmente con este ministerio, con el ministerio del Espíritu Santo. Realmente Él es el ministro que opera en todos nosotros como siervos de Él. Todo ministerio hecho entre los hombres para la gloria de Dios Padre realmente es hecha por el Espíritu Santo, que es el que obra en nosotros para que realmente nosotros podamos ver y desarrollar la obra de Cristo. Hablando de la llenura del Espíritu Santo, lo primero que vamos a mirar es la naturaleza de la llenura. Cuando hablamos de la naturaleza de la llenura, estamos hablando de lo que es en sí la llenura del Espíritu Santo. Y vámonos al libro de Gálatas, por favor, al libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16, un texto bastante conocido que hemos repetido muchas veces, que posiblemente algunos de ustedes ya la saben de memoria. Y dice la Escritura, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En este texto podemos mirar fácilmente que la llenura del Espíritu es básicamente la vida controlada por el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es el control que Él ejerce sobre la vida del creyente. Y aquella vida básicamente es la vida que se somete al Espíritu. Por eso la llenura del Espíritu tiene que ver con el control. Ser controlado es ser lleno es ser controlado. Y usted puede saber esto cuando realmente usted está disfrutando el gozo de obedecer las Escrituras, no bajo un régimen de la letra, sino básicamente bajo la ley del Espíritu. Esto es en una actitud amorosa hacia nuestro Dios. Hay dos maneras de obedecer. Una es a la ley, porque lo ordenan, porque lo mandan o porque hay alguien que está al frente como autoridad. Pero la otra es la ley del Espíritu, cuando lo hacemos realmente por amor y por gratitud y nos sometemos a nuestro Dios como Padre nuestro y a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y también como el amado esposo de la iglesia. Por eso cuando hablamos de la naturaleza, de la llenura, estamos hablando del control básicamente del Espíritu Santo sobre la vida de cada creyente, como dice este texto. Y quiero seguir leyendo hasta el versículo 18, porque también vamos a mirar esta parte. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, hablando de la naturaleza de la llenura, en segundo lugar vamos a mirar que es una vida no controlada por la carne. Si la llenura del Espíritu Santo es una vida controlada por el Espíritu, automáticamente esa misma persona se convierte en una persona no controlada por la carne. Cuando hay llenura del Espíritu, cuando hay control del Espíritu, no hay control de la carne, como dice el texto. Por eso el texto dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne o no andaréis controlados por la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Cuando el uno está, el otro desaparece. Cuando el Espíritu Santo está controlando, la carne no puede controlar. Pero cuando nosotros le damos dominio a la carne, entonces ya no es el Espíritu quien nos controla, sino la carne y empezamos a manifestar las obras de la carne y no las del Espíritu. Y por eso el texto dice, y el Espíritu es contra la carne y estos dos se oponen. Combaten entre sí para que nosotros no terminemos haciendo lo que realmente debemos hacer. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley de la carne. En tercer lugar, hablando de la naturaleza de la llenura es la vida opuesta al efecto de una vida controlada por el alcohol. Y en el libro siguiente, que es el libro de Efesios, capítulo 5, por favor, acompáñenme allí. En el versículo 18, el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo dice estas palabras. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos o sed controlados del Espíritu. Una de las cosas que hace el alcohol es controlar. La persona que se embriaga, lo que hace es entregarle su voluntad al alcohol y el alcohol
toma el control de la voluntad y hace que uno haga cosas que en sano juicio no haría. Por eso el texto dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual ustedes van a tener desorden. Antes bien, sé llenos del Espíritu, porque el Espíritu no produce desórdenes en nosotros. Al contrario, quita toda clase de desorden. Pone orden en nuestra vida, le da, de hecho, a la vida estabilidad. ¿Recuerdan aquella historia en Marcos capítulo 5 del endemoniado de Gadara? Que los demonios hicieron de su vida realmente un desastre. Descontrolaron su vida de tal manera que era un hombre completamente desfigurado, pero cuando vino Jesús y obró en él, dice la Biblia que él quedó en un estado de juicio cabal. Cuando la gente vino, ya no lo encontró en ese desorden, en ese descontrol, sino que estaba en un juicio cabal, sereno, tranquilo, realmente en sus 5 sentidos y controlado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando hablamos de la naturaleza de la llenura, estamos hablando de una vida opuesta a una vida controlada por el alcohol o por cualquier otra cosa. Porque realmente cuando el Espíritu Santo nos controla, nada más nos puede controlar. Por eso dice la Escritura, todo me es lícito, pero yo no me dejaré controlar de ninguna cosa. Porque el único que debe controlar la vida de un creyente es el Espíritu de Dios. O más bien Dios a través de su Espíritu, para que nosotros no terminemos haciendo aquello o haciendo la voluntad de aquello que me controla, sino que solamente hagamos la voluntad de Dios a través del control del Espíritu Santo. Muchas veces he compartido esto y lo vuelvo a repetir. Usted y yo nunca hemos hecho cosas voluntarias. Todas las cosas que hemos hecho, lo único que hemos hecho es darle control a alguien que nos controle. El hombre, el ser humano como tal, por nacer en pecado, lo controla el pecado. Por eso dice la Biblia, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado, porque el pecado lo está controlando. Y es su naturaleza pecaminosa la que lo controla, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Cuando yo peco, ya no soy yo el que peco, sino el pecado que mora en mí. Pero también cuando yo hago lo correcto, lo bueno, lo que satisface a Dios, no lo hago yo, sino el Espíritu que mora en mí. Lo único que estoy haciendo realmente es dándole gobierno a alguien que me controle. En este caso, nosotros como creyentes a la carne o al Espíritu. Y Dios quiere que realmente nunca le demos el control a la carne para que ella no nos lleve a hacer lo que está contra el Espíritu, contra Dios, sino que le demos la autoridad y el gobierno al Espíritu para que hagamos lo que a Dios le agrada. Y de esta manera hacemos más bien que la carne no nos controle. En el libro de Hechos, vamos allí por favor al libro de Hechos, capítulo 2. Vemos aquel día maravilloso cuando vino el Espíritu Santo por primera vez a morar dentro del ser humano. Porque la promesa era que esperásemos o que los discípulos esperasen a que Cristo subiera a los cielos. Y después de que subió a los cielos y fue entronizado, 10 días después vino el Espíritu Santo a morar dentro de los creyentes. Y en el texto del capítulo 2, versículos 12 al 21, vemos estas palabras. Vamos allí, capítulo 2, versículos 12 al 21, dice, y estaban todos atónitos. Todo el pueblo que escuchaba a los apóstoles hablar, dice, y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlando, decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la tercera o la hora tercera del día. Esto es básicamente las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán o hablarán mi palabra. Y les daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre, fuego, vapor, de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
La llenura es una vida opuesta a los efectos de una vida controlada por alguna cosa terrenal y en este caso por el alcohol. Dios no quiere que a usted y a mí nos controle nada, ni las circunstancias, ni los vicios, ni ninguna otra persona excepto al Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos sometemos a un patrón, cuando la esposa se somete a un marido, cuando un empleado se somete a su patrón, un soldado a su capitán o un ciudadano a su gobierno, Dios quiere que nos sometamos bajo la dirección del Espíritu Santo. O sea, una obediencia no ciega ni tampoco forzada, sino una obediencia respetuosa y con la intención de hacer lo que es correcto delante de Dios y de las personas. Por eso Dios quiere que nosotros sirvamos siempre a los hombres, pero sirviéndole a Cristo, para que de alguna manera sea Dios el que nos controle y no los hombres, y todo lo que hagamos a favor de los hombres realmente lo hagamos bajo la dirección del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 1, versículo 11, vamos un momentico allí. En Lucas 1, 15, la Escritura dice estas palabras, allí en Lucas 1, 15. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, de Juan Bautista, no de Señor Jesucristo, sino de Juan Bautista, dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Es interesante que a Juan se le prohíbe beber vino y sidra. De alguna manera Dios quería que aquel hombre que venía delante de él como el precursor no fuera una persona borracha, sino una persona controlada por el Espíritu Santo. Una persona que disfrutara no la llenura del alcohol, sino que disfrutara la llenura del Espíritu, el control del Espíritu, para que realmente fuera el precursor y aquel que abriera el camino y preparara al pueblo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan hizo ese trabajo de precursor y hoy nos corresponde a nosotros como iglesia. No ser gente controlada por las circunstancias, ni por los momentos, ni por ninguna clase de vicio, sino por el Espíritu Santo, y que realmente preparemos el camino a aquel que viene por segunda vez, nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo realmente está en nosotros para cumplir esa tarea de anunciar las buenas nuevas y cumplir la gran comisión. Y por eso Él controla nuestra vida, llena nuestra vida para que nosotros hagamos esa tarea. También en el libro de Gálatas, capítulo 3, vamos allí, por favor. Vamos a mirar que la naturaleza de la llenura, hablando de la naturaleza de la llenura, hablando de lo que es la llenura es por fe. No por leyes ni reglas. Hay gente que pretende vivir en la obediencia al Espíritu, pero por reglas, leyes o algunas veces sencillamente por emociones. Muchos creyentes comparan a unas religiones con otras. Por ejemplo, a nosotros los bautistas nos comparan con los pentecostales y dicen que nosotros somos gente muerta porque nosotros no gritamos, brincamos como ellos. Pero ellos no entienden que realmente el control del Espíritu Santo no se manifiesta en gritería ni en brincar, se manifiesta realmente en una vida de obediencia a las Escrituras. Porque nosotros con nuestra quietud no indica que estamos llenos del Espíritu, o ellos con su algarabía no indica que están llenos con el Espíritu. La manifestación de la llenura del Espíritu Santo realmente se da cuando nosotros creemos lo que la Biblia dice y obedecemos y llevamos una vida realmente normal. Porque la vida cristiana no es una vida salida del planeta, es una vida normal, pero para la gloria de Dios y en obediencia a las Escrituras y para dar testimonio a otros de lo que realmente es la fe correcta, que la fe correcta realmente son prácticas para la gloria de Dios. Por eso Gálatas capítulo 3, vamos allí a Gálatas, cuando el apóstol Pablo por el Espíritu Santo reprende a los Gálatas del extravío que ellos tenían, les dice estas palabras: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os convenció para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber, dice el apóstol Pablo, de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Si usted quiere disfrutar la llenura del Espíritu Santo, no necesita sentir emociones, necesita creer lo que las Escrituras dicen y disponerse a obedecer la Biblia tal y como la Biblia lo ordena. Esa obra la hace el Espíritu Santo, y cuando usted hace eso, realmente es obra del Espíritu para llevarlo a usted a obedecer, pero en el control y en la
llenura del Espíritu Santo. Por eso Pablo, o el Espíritu de Dios a través de Pablo, les dice: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley? ¿Por el obrar de ustedes fue que realmente ustedes recibieron el Espíritu, o lo recibieron sencillamente por creer en Cristo, o sea, por la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Porque realmente la llenura del Espíritu Santo, o una vida de obediencia a Dios, no se vive por obras, se vive por fe que se manifiesta en obras. Y realmente es necesario que disfrutemos esto. En el capítulo 3, versículo 10 en adelante, o 10 hasta el 12, dice la Escritura del libro de Gálatas: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Y por qué están bajo maldición? Dice: porque está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esta es la maldición de la ley, que la ley exige el cumplimiento de ella al 100% y no fallar. Y el que falla, ya falló contra toda la ley, y la ley lo condena. Y que por la ley, dice la Biblia, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo sencillamente vive por la fe y no por las obras. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Qué maravilloso es aprender a vivir en la llenura del Espíritu, en el control del Espíritu, para no vivir por el hacer, sino vivir por la fe y poder hacer con convicción aquellas cosas que realmente el Espíritu Santo nos ha enseñado para hacer, y disfrutar el placer de obedecer, hacer en obediencia y por amor a nuestro Señor Jesucristo. Ser lleno del Espíritu no es lo mismo que ser bautizado por el Espíritu. Es algo que se confunde hoy en día demasiado. El bautismo del Espíritu Santo no es, como algunas congregaciones lo enseñan, no es hablar en lenguas o hacer cosas extraordinarias. El bautismo del Espíritu Santo sencillamente es el acto soberano por el cual Dios nos toma a nosotros desde nuestra vida impía, nos toma allí y nos pone en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que se llama bautismo por el Espíritu. Es el acto soberano por el cual el ser humano es tomado y puesto en Cristo como miembro de una nueva creación, como miembro de la familia de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, y eso tenemos que disfrutarlo, como dice primera carta a los Corintios. Vamos a leer primera carta a los Corintios, por favor. En el capítulo 12, versículo 13, dice la palabra: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Recuerden que la palabra bautizar significa sumergir o meter dentro de. Porque por un solo espíritu fuimos todos sumergidos o metidos en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Esto es el bautismo, pero el bautismo y la llenura son distintos, porque el bautismo es el acto soberano por el cual Dios me puso en Cristo, pero la llenura es el control que el Espíritu Santo hace de mí para que en mí se vea la vida de Cristo y para que realmente yo aprenda a vivir en obediencia a las Escrituras, o a Dios. Y la llenura tampoco es la plenitud del Espíritu. La plenitud del Espíritu es la presencia completa del Espíritu, como dice San Juan capítulo 3. Vamos allí, por favor. El Evangelio de Juan nos dice, en el capítulo 3, versículo 34, nos dice la Escritura estas palabras. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios nos da el Espíritu Santo de manera plena. Todo creyente, toda persona que ha conocido a Jesucristo recibe como regalo la presencia completa del Espíritu Santo. Tenemos hoy en día muchos predicadores que en su ignorancia, en su mala interpretación de las Escrituras, dan el Espíritu como por pedacitos. Recibe más, recibe más, recibe más. Como si el Espíritu Santo lo diéramos por pedacitos o por medidas. Dice la Biblia, el Espíritu Santo no se da por medida. Él viene de manera completa a nosotros. La llenura hay que distinguirla del bautismo del Espíritu, hay que distinguirlo de la plenitud del Espíritu, hay que distinguirlo realmente de las manifestaciones del Espíritu. El Espíritu Santo, la llenura es el control que Él obra en nosotros para llevarnos a nosotros realmente a hacer la voluntad de Dios. Por eso es necesario entender bien lo que es la llenura del Espíritu Santo, para disfrutar todos los días, andar lleno, andar controlado, andar en obediencia.
La llenura es la vida que corresponde realmente a esas demandas sobrehumanas que Dios hace en la vida cristiana, que no las podemos nosotros hacer. Es el Espíritu Santo quien lo hace. Ser lleno es una acción de fe. Es una acción de obediencia absoluta al Señor y a lo que Él nos manda en su palabra. La llenura es la obra del Espíritu Santo por lo cual el Espíritu Santo cumple en nosotros la vida de Cristo. Hay muchos creyentes que no revelan la vida de Cristo porque no viven en la llenura del Espíritu. Y no tienen que pedirla, solamente tienen que creer y disponerse nomás. Porque el Espíritu Santo está para eso, para llenarnos. Pero Él trabaja con nuestra voluntad, Él trabaja con la convicción que nos da a nosotros. Él nos convence. Y usted tiene que dejarse convencer del Espíritu. ¿Cómo lo hace? Creyendo lo que la Biblia dice y disponiéndose para que el Espíritu Santo lo haga. Porque el Espíritu Santo hace de nosotros personas espirituales. Y eso realmente es obra solo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, esto está hablando básicamente de la llenura del Espíritu Santo en cuanto a su naturaleza. Ahora vamos a hablar algo sobre la importancia de la llenura del Espíritu. Sin llenura no hay espiritualidad y sin espiritualidad no hay madurez. Por eso es necesario que realmente nosotros entendamos la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu solo por la fe en Jesucristo. Pero la llenura del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo nos hace espirituales. Y la espiritualidad nos lleva a la madurez y la madurez nos lleva a ser obedientes de manera completa. Dios quiere la madurez de todos nosotros, de todos, sin excepción. Dios no quiere niños espirituales. Dios quiere gente madura espiritualmente. Gente que viva en la dependencia del Espíritu. Gente que viva controlada por el Espíritu. Gente que realmente entienda que separado del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Cuando hablamos de la llenura, tenemos que entender que la llenura es repetitiva. O sea, la llenura por lo general no es permanente. Debiera ser permanente, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu es interrumpida en nosotros por nuestro pecado. Y es triste decirlo, pero nosotros a veces vivimos más pendientes o más ocupados en pecar que ocupados en vivir sin pecar. Vivimos más ocupados en las cosas de esta vida que dependiendo del Espíritu. Y vamos al libro de Hechos otra vez, por favor. En el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 4. Allí se nos cuenta que básicamente cuando llegó el día de Pentecostés estaban los discípulos y un gran número de personas unánimes, estaban juntos allí en el aposento alto, donde estaban todos allí sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentaron esas lenguas sobre ellos, y dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fue la manera en que el Espíritu Santo quiso revelarse por primera vez al pueblo de Dios, a la iglesia primitiva. No dice que era fuego, dice que era como fuego. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos de esta manera y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y no es los idiomas que las iglesias hablan hoy en día, porque los idiomas que las iglesias hoy en día no son lenguas del Espíritu. Son jeringonzas, idiomas aprendidos y muchas cosas sencillamente dichas sin saber. Porque cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo vino y comenzaron a hablar en otras lenguas, realmente, literalmente, ellos empezaron a hablar en otros idiomas que ellos mismos no sabían, pero que aquellos que escuchaban sí entendían. Por eso el texto dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Y la evidencia de que realmente hablaban en otros idiomas es lo que dice después. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno le oía hablar en su propia lengua, en el idioma en que ellos habían nacido, escuchaban el Evangelio. Porque realmente el Espíritu Santo vino para obrar en nosotros y hacer que nosotros fuésemos instrumentos santos al servicio de Dios para que otros escuchen la palabra de Dios. Y en el capítulo 4 del versículo 8 del mismo libro de Hechos, Hechos 4, versículo 8, dice la Biblia, esto ya es cuando Pedro y Juan están ante el concilio. Y Pedro le dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, escuche, lleno del Espíritu Santo,
les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Es interesante que él empezó a hablar por el control del Espíritu Santo. En otras palabras, es el Espíritu Santo el que estaba hablando a través de Pedro, con la voz de Pedro, con el cuerpo de Pedro, con la lengua de Pedro, con las actitudes de Pedro, con los gestos de Pedro, pero era el Espíritu Santo el que realmente lo había llenado y lo había puesto a hablar aquello que el Espíritu Santo quería que los gobernantes de Israel escucharan. Y en el versículo 31 del mismo capítulo 4, dice la Biblia, cuando hubieron orado, esto es hablando ya de los creyentes y los discípulos juntamente con los creyentes, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados o reunidos tembló y todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo y por lo tanto hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hay una gran cantidad de creyentes hoy en día que no son capaces de hablar la Biblia, no son capaces de hablar de lo que han aprendido en la Biblia. ¿Por qué? No porque no sean capaces, sino porque no son llenos del Espíritu Santo. Ellos mismos en su incredulidad no disfrutan la presencia del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, por lo tanto no hablan. Porque realmente el Espíritu Santo vino a todos los creyentes para que todos seamos voceros del Señor y hablemos la palabra de Dios. Así que si usted es una persona temerosa de hablar el Evangelio, el problema tuyo no es el temor, es la falta de confianza en el Espíritu Santo. Es la necesidad de que usted crea que usted puede por el Espíritu y solo crea que si se dispone, el Espíritu Santo le da la gracia de hablar la palabra de Dios, como pasó con todos estos hombres. Antes eran temerosos, llenos de miedo, pero ahora que tienen el Espíritu Santo son gente valiente, gente que habla, y el Espíritu Santo ha prometido que cuando estemos delante de gente, no temamos lo que vamos a decir, solo nos dispongamos y Él pondrá las palabras en nosotros y hablará a la gente la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, si usted depende del Espíritu y quiere ser usado por el Espíritu, tiene que leer Biblia, estudiar Biblia, para que realmente el Espíritu Santo saque de lo que usted ha aprendido, lo ponga en su boca para que otros escuchen. Y en el capítulo 6 del libro de Hechos, versículo 3, cuando se habla de buscar gente para el servicio en la iglesia, para repartir en las mesas, dice, buscad pues hermanos entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. A 7 varones de buen testimonio, escuche, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, a quienes encarguemos para ese trabajo. Toda actividad para Dios debe ser hecha bajo la dirección del Espíritu Santo. Y para hacer las cosas bajo la dirección del Espíritu Santo es necesario estar lleno del Espíritu. Dejar que Él nos controle. En otras palabras, ponernos al servicio de Él y dispuestos para obedecerle, para que Él haga su obra en nosotros. En el capítulo 7 del libro de Hechos, versículo 55, la Escritura dice estas palabras, 55, hablando de Esteban, momentos antes de que lo matasen. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Por qué Esteban vio esto? ¿Y por qué Esteban en ese momento que le estaban dando piedra pudo hacer esto? Por el poder del Espíritu Santo con el cual estaba lleno. Porque el Espíritu Santo estaba controlando su vida para que resistiera las piedras, para que diera testimonio de Jesucristo, y lo llenó y lo capacitó para morir a piedra en ese momento. En el capítulo 9, versículo 17, hablando allí de la historia también de la conversión del apóstol Pablo, dice el versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, sobre Pablo las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seáis lleno. Escuche, lleno del Espíritu Santo. Qué bueno es saber que podemos tener acceso a la llenura del Espíritu. Tenemos acceso al control del Espíritu para poder obedecer a Dios y disfrutar la gracia de servirle a Dios con todo nuestro corazón. Vamos al capítulo 11, versículo 24. Hablando de la iglesia en Antioquía, no en Antioquía, sino en Antioquía. La Biblia dice estas palabras allí en el versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Esto hablando de Bernabé, un varón que está allí haciendo el ministerio. Y se habla de él como un varón bueno y un varón lleno del Espíritu Santo, lleno de fe.
por el Espíritu también. Y una gran multitud fue agregada al Señor. A veces nos preguntamos por qué yo no sirvo en la iglesia o por qué no soy útil en el ministerio. Es por falta de la llenura, del control del Espíritu Santo, por falta de depender de Él. Y por la misma ignorancia que a veces tenemos de las Escrituras, que no somos instrumentos para uso, estamos sucios, estamos realmente oxidados, porque no estamos dispuestos a la obra del Espíritu, que es quien nos limpia y nos pone y nos hace aptos realmente para la obra que Él nos ha llamado. En el capítulo 13 del libro de Hechos, en el versículo 52, Hechos 13, 52, dice la Biblia estas palabras: y los discípulos estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Recuerde, el fruto del Espíritu Santo primero es amor, después es gozo. Quien ama y predica se goza cuando la gente se convierte y se goza también de las dificultades que tiene por compartir el Evangelio. Porque el Espíritu Santo hace que nosotros nos gocemos realmente en toda labor, sea positiva o negativa a nuestro parecer. Entonces la llenura del Espíritu no fue permanente en ellos, pero fue la experiencia de los apóstoles. Porque la llenura se interrumpe, no se quita, se interrumpe con el pecado. Por eso se le escribe a los Gálatas: andad en el Espíritu y no satisfaceréis de los deseos de la carne. Porque cuando andamos en la carne, ya no andamos en el Espíritu. Y cuando andamos en el Espíritu, entonces no andamos en la carne. Y estos dos chocan el uno contra el otro. Volvemos a leer Efesios 5:18, por favor. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, otra vez. Versículo 18. Porque estar llenos es la responsabilidad de todo creyente. La llenura del Espíritu no es una obra para los pastores, para los ancianos, para los que estamos al frente. No. La llenura del Espíritu realmente es la voluntad de Dios para todo creyente. Por lo tanto, es la responsabilidad de todo creyente permanecer lleno del Espíritu. Efesios 5:18, vuelvo a leerlo. No os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución. Escuche, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Al decir, antes bien, sed llenos, es una orden, no es una opción, no es si usted quiere, yo quiero. Es que debemos andar en el Espíritu, debemos vivir en el Espíritu para actuar en el Espíritu y poder dar testimonio de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, de nuestro Dios y Padre Celestial. Volvamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, versículo 16 hasta el 18. Vamos a volverlo a leer. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero, escuche, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Es nuestra responsabilidad vivir bajo el control del Espíritu Santo. ¿Y cómo cumplimos esa responsabilidad? Diciéndole no a la carne. No a la carne, sí al Espíritu. No a la carne, sí al Espíritu. No al mundo y a Satanás, sí a Dios y a su palabra. Nosotros tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, como dice la Escritura. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, decirle no. No a mis deseos, no a mis anhelos, no a mis propósitos, no al mundo, no a Satanás, para decirle sí a Jesús, sí a Jesús. Que Él sea un sí y amén en nosotros, para que sea la vida de Él la que se cumpla en nosotros y no la nuestra. Por eso dice, no satisfaceréis de los deseos de la carne. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y la llenura realmente produce la vida espiritual. La llenura del Espíritu produce la vida espiritual. Mucha gente quiere vivir espiritualmente cantando y orando. La oración y la alabanza no produce espiritualidad. El que produce la espiritualidad es el Espíritu Santo, quien nos lleva a orar y a cantar de manera correcta. A cantar himnos, cánticos, salmos. Aquellas cosas que realmente fueron diseñadas para la gloria de Dios y que realmente tienen verdad en ellas para cantar. Por eso la llenura produce la vida espiritual.
La vida espiritual es la vida del Espíritu, es la manifestación de la vida de Cristo en nosotros y la espiritualidad lleva a la madurez. Vamos allí al libro de Hebreos, por favor, hacia el final. El libro de Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5, 14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, a los sermones profundos es para los que han alcanzado madurez. ¿Para quiénes? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, todo esto es ministerio del Espíritu Santo, como en otra predicación lo vamos a ver. La verdad, a veces ustedes lo llaman a uno el ministro, y la verdad es que el que realmente ministra es el Espíritu Santo. Él ministra a través de nuestra vida, ministra nuestra vida y ministra a través de nosotros a otros. Nosotros solamente somos instrumentos del ministro, de aquel que ministra y obra y guía y enseña, redarguye, reprende, que es el Espíritu Santo en nosotros. Porque es una tarea realmente dada por Dios a Él para con nosotros. La llenura debe ser la experiencia más normal en la vida de todo creyente. Vivir bajo el control del Espíritu Santo y obedecer la Biblia no debe ser algo raro, no debe ser una meta ya lejana, no, debe ser el diario vivir, porque es la vida del Espíritu a través del creyente. Por eso debe ser conforme a la palabra y no a la experiencia, porque la llenura es el resultado de la obra del Espíritu y no del conocimiento solamente. Es necesario que entendamos esto para que realmente podamos vivir como es digno de la palabra de Dios y podamos disfrutar ese placer de andar en el Espíritu. Los del Antiguo Testamento no tuvieron el privilegio que tenemos nosotros hoy de ser recipientes del Espíritu Santo, de ser templo del Espíritu Santo. Ellos no. El Espíritu Santo venía sobre ellos y se iba. Cumplía la misión que tenía que cumplir con ellos, los controlaba un rato y se iba. Pero un día vino a nosotros para quedarse y se quedó y está con nosotros hasta el fin, hasta el día de la redención, hasta el día en que Dios nos posesione allí como herederos suyos al unirnos en matrimonio con nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras que estamos en la tierra, nosotros tenemos que aprender a depender del Espíritu, aprender a andar en el Espíritu, porque solo el Espíritu nos capacita para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuáles serían básicamente los resultados entonces de la llenura del Espíritu? Como resultado tendríamos como tal la vida de Cristo manifiesta en nosotros, o como nosotros decimos, la vida cristiana. La buena actitud hacia el Señor. La buena actitud hacia sí mismo y hacia los creyentes es resultado de la llenura del Espíritu. Sin la llenura del Espíritu Santo nosotros no tenemos una buena actitud hacia el Señor. Tenemos una gran cantidad de creyentes hoy en día que no respetan al Señor, que no obedecen al Señor. Respetan más a los hombres y obedecen más a los hombres que a Dios. ¿Por qué? Porque no viven en el control del Espíritu Santo, no viven en la llenura del Espíritu Santo, el cual se doblega ante Cristo y se doblega ante el Padre y doblega nuestro corazón también para que nosotros honremos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Efesios, por favor, capítulo 5. Efesios capítulo 5, los versículos 19 en adelante. Después de que dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo. Dice el texto en el versículo 19. Esto es resultado realmente del andar en el Espíritu. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Escuche, cuando uno anda en el Espíritu, uno habla conforme a las Escrituras, no conforme al sistema, no conforme a las tradiciones, no conforme a las culturas, sino conforme a la palabra. Y tenemos una gran cantidad de creyentes, cada uno en su región, cada uno en su cultura, hablando conforme a su regionalismo, conforme a su cultura y no conforme a la palabra. Y eso indica que no están en la dirección del Espíritu Santo. Por eso es necesario que entender esto, porque cuando el Espíritu Santo nos controla, lo primero que hacemos es hablar entre nosotros mismos con salmos, con himnos y cánticos espirituales, o sea, hablar conforme a las Escrituras y cantamos, escuche lo que dice la segunda parte, y cantamos y alabamos al Señor en nuestro corazón, no solo con las bocas, sino con el corazón, y cuando se alaba con el corazón, la boca se abre para expresar, pero todo el cuerpo manifiesta la alegría de estar adorando a un Dios, al único y verdadero Dios. Y al mismo tiempo, cuando andamos en el Espíritu, damos gracias. Siempre. Por todo y
y en cualquier circunstancia a nuestro Dios y Padre. Y lo hacemos respetando la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es entender los resultados de la llenura, que no es otra cosa que la vida cristiana, la vida de Cristo en nosotros. En Colosenses capítulo 3, vamos allí por favor. En Colosenses capítulo 3, los versículos 12 al 16, 12 al 16 dice la Biblia. Colosenses capítulo 3, versículos 12 en adelante. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo? Santos. Esto es por el Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo realmente produce santidad en nosotros. Y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, o en vosotros, enseñándoos. Perdón, me salté el 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo ese trabajo es resultado de la llenura del Espíritu Santo, pero no es obra de nosotros. No es algo que nosotros debamos hacer, es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros y con nosotros. Y pareciera que somos nosotros, pero no somos nosotros. Es el Espíritu en nosotros quien nos lleva realmente a cada uno a actuar conforme a lo que está escrito. Hermanos, qué bueno es aprender a disfrutar la llenura del Espíritu y aprender a vivir en el Espíritu y gozarnos realmente de que Dios está con nosotros por su Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice, el justo por la fe vivirá. Y cuando vivimos por fe no es otra cosa que vivir en la llenura del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3, versículo 11, vamos allí por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Vuelvo a leer ese texto que lo leímos hace un momento. Y que por la ley ninguno, escuchen, ninguno se justifica para con Dios. O sea, por las obras de la ley, por nuestro actuar terrenal, ninguno de nosotros va a lograr ser justificado o declarado sin culpa delante de Dios. Ninguno. Es evidente, ¿por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Somos justificados no por la obediencia a la Biblia, somos justificados por confiar en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero evidenciamos que hemos creído en Cristo en obediencia a la Biblia. Es interesante que entienda bien. No somos justificados por la obediencia a la Biblia, porque no es por obras. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Y manifestamos esa fe en obediencia a la Biblia. En obediencia a la Biblia como una expresión de amor a Dios por su obra inefable al comprarnos con precio de sangre, siendo nosotros pecadores y malos. Pero qué bueno es poder entender estos principios y realmente disfrutar la gracia de andar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos allí hacia el final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. La Biblia dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Están allí en primera de Pedro? El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Vivificado en espíritu. La verdadera vida se vive por fe. La justificación, la declaración de Dios de que soy sin culpa delante de Él, aunque era culpable y aunque soy pecador, se da por fe, realmente. Y podemos descansar en la mano de Dios gracias al ministerio del Espíritu Santo. Y en el libro de Romanos, vamos allí por favor. Romanos capítulo 6, versículo 8 al 12, vemos que como llenura o como resultado de la llenura del Espíritu Santo, se manifiestan en nosotros las características de la vida cristiana, en otras palabras, las características de la vida de Cristo. Porque la vida cristiana no es otra cosa que Cristo viviendo en mí. Ya no vivo yo, por lo tanto no me veo yo. Ya como no vivo yo, se ve la vida de Cristo en mí.
Dice Romanos 6, 8 en adelante, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Escuchen, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es necesario que nosotros entendamos esto. Bueno, está leyendo del 12 al 14 realmente, porque ahorita quiero leer del 8 al 12. Y quiero que entendamos esto, ¿por qué? Porque si nosotros estamos en el Espíritu, no va a reinar el pecado en nosotros. Porque el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando andamos en el Espíritu y no bajo la ley, entonces se manifiesta el carácter de la vida de Cristo. Y ahora sí leamos desde el 8 en adelante. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, escuche, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos por fe, vivos porque Cristo vive. Por eso la llenura del Espíritu refleja en nosotros las cualidades de una vida cristiana, una vida dependiente de Cristo y no de los hombres, una vida dependiente de Cristo y no de las circunstancias de esta vida. Y también como resultado tenemos el fruto del Espíritu Santo. Vamos allí, por favor. En el libro de Gálatas capítulo 5, después de mencionar la lista de las obras de la carne, menciona el fruto del Espíritu, que es básicamente el carácter de Jesús. Dice más el fruto, en singular, no en plural. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, el que anda en el Espíritu, sencillamente en él se ve amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En el que dice que es cristiano y no se ve esto, es porque no anda en el Espíritu. No indica que no sea cristiano, aunque en las iglesias hay mucha gente que dice ser cristiana y no lo son. Pero aquel que es cristiano, en él, si realmente vive en obediencia a Dios, entonces vive en el Espíritu y por lo tanto se debe ver en eso: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y para este no hay acusación, porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Del Espíritu viene todas las cosas: la enseñanza, la exhortación, viene la adoración, viene la alabanza, vienen las acciones de gracia, los salmos, los signos, los cánticos espirituales. Todo esto viene del Espíritu. Por esto el control del Espíritu es la causa y la base de la espiritualidad y la llenura del Espíritu. Nunca disminuye la dependencia del Espíritu. Porque nosotros no estamos en un colegio donde si el maestro cumplió con la tarea, yo ya puedo decir ya no necesito el maestro. No. Nosotros necesitamos al Espíritu todo el tiempo. Y sin Él nada somos y sin Él no podemos vivir. Pero gracias a Él, hoy disfrutamos la vida que Él nos ha otorgado. Por eso usted y yo debemos entender: Dios quiere que vivamos en el Espíritu, llenos de Él. Hemos recibido la plenitud, hemos sido bautizados por el Espíritu porque fuimos incrustados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Ahora es nuestra responsabilidad dejarnos llenar por el Espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Tomando la decisión de reconocerlo a Él como el que obra en nosotros, pero tomar la decisión de creer lo que la Biblia dice y disponernos a hacerla, ya que el Espíritu Santo lo hará en ti y en mí por los siglos de los siglos. Anhelo que esta palabra haya sido de bendición para ti como lo ha sido para mí, y que podamos andar en el Espíritu y un día presentarnos delante de Dios por el Espíritu en santidad y en obediencia y darle buenas cuentas. Dios bendiga nuestra vida. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por dejarlo con nosotros y en nosotros. Y gracias por su tarea, Señor, de perfeccionarnos y de llevarnos, Dios, a la madurez. De permitirnos, Dios, reflejar la vida de Cristo en nuestra vida. Y oramos para que así sea en todos, en todo tu pueblo. Gracias por este tiempo delante de ti, bajo el poder de tu Espíritu y en obediencia a la Biblia. Y oramos para mantenernos todos los días de nuestra vida realmente creyendo lo que tú dices. Tu bendición
sea para todo tu pueblo en todo lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amada familia, amados amigos, Dios les bendiga y que su Santo Espíritu realmente obre en ustedes para salvación y para la bendición de ustedes mismos. Feliz tarde.